entonces no va a poder entrar. ¿Qué pasó en Ecuador? En Ecuador es obligatoria la vacuna. ¿Qué pasa en Austria? En Austria ya va a ser obligatoria la vacuna. ¿Por qué no podemos empezar a discutirlo? ¿Por qué no podemos empezar a tomar medidas? ¿Por qué? Miren las imágenes. Las hemos pasado en más de una oportunidad, lo que es la costa argentina y lo que son los jóvenes, que no quiero estigmatizar. Un grupo de jóvenes en un determinado lugar de Mar del Plata. No son todos los jóvenes. Diciendo, bueno, ya sabíamos, vinimos sabiendo que nos vamos a contagiar, pero después cuando llegamos nos aislamos. Como si todo fuese una cuestión administrativa. Ante esas imágenes, ¿no vamos a hacer nada? No me quiero extender. Se lo quiero preguntar a Jorge Rachid. Jorge, gracias por venir. Siempre es un placer escucharte y tenerte acá. A ver, primero, si te parece el comienzo. ¿Subestimamos a la variante Omicron o estamos bien y son los miedos individuales que nos agarran por las noches, digamos? Mira, te quiero decir dos cosas. Una, para completarte lo que vos bien dijiste. Médicos, enfermeras, kinesiólogos, personal de maestranza, muchos dieron la vida, sí. No solamente los médicos. Digamos, a ellos tenemos que rendir nuestro homenaje. Digo para completar porque si no queda un poco injusto, digamos, sí, claro. Solamente a los médicos. En segundo lugar, me parece que hay que ver dos extremos que tienen la capacidad de desviarnos la mirada. El extremo del miedo, que todos los días contamos los casos, contamos los muertos, y esto genera un miedo obvio. Sí, claro. Y que dice, bueno, entonces ya no podemos hacer nada. Y el otro extremo que dice, estamos todos vacunados, ya estamos bien con las vacunas, que es lo que estamos viendo, y que debilita las políticas sanitarias. Es decir, el extremo que debilita las políticas sanitarias y el extremo que dice medidas más duras. Los dos extremos son miradas absolutamente incorrectas. Bien. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hoy tuvimos reunión de expertos, vos sabés que ahí está Korenblick, está Hefner, realmente hay 33, están los terapistas con extensor, está Rosa Bologna, es decir, gente que me ha enseñado mucho, porque esto es la verdad. Yo soy sanitarista, pero no soy virólogo y epidemiólogo. Y la verdad es que hoy discutimos algunas cosas sustantivas que te quiero expresar. A ver. La primera de ellas, nosotros sanitariamente estamos propiciando la vacunación obligatoria. Bien. Esto tiene que quedar claro. Bien, buenísimo. Pero es un tema de la política. Que vaya al Congreso y lo discuta la política y se haga cargo la política. Bueno, ahí vamos a tener un problema. Es muy interesante lo que traes. Se está discutiendo, por eso, se está hablando. Yo sé que... Claro, yo sé. Bueno. Incluso hay un proyecto de ley ya presentado en el Congreso. Sí. Pero que se haga cargo la política, porque ya tuvimos un DNU de cuidar las vidas, que fue judicializado por la Reta y Schiaretti, y 4 personajes que no iban a trabajar de la Corte Suprema, por el miedo al virus, mandando 16 millones de argentinos a la muerte, que fue la presencialidad en las escuelas. Exacto. Segundo tema, tenemos algunos problemas. Los menores de 3 años que no tenemos respuesta terapéutica, porque no tenemos vacuna. No hay vacuna. Esto, por eso digo, se trabaja con responsabilidad el ministro, Keplak, todos los equipos jóvenes que realmente a mí me enorgullecen. El mismo gobernador hoy estuvo al tanto de todo esto que estamos discutiendo. Y estamos buscando, lástima que no esté Martín, una respuesta para los papás de esos chicos que no tienen una respuesta laboral y que no pueden exponerlos. Claro. Y esto es un tema. ¿Por qué? Porque las camas del Garrahan ya son 100 camas de internados en chiquitos. Hablen con Rosa Bologna, se van a enterar. Sí, bueno. Igual lo del Garrahan no es una visión que se pueda totalizar, porque es un hospital de referencia que vienen de todo el país. Y la mayoría son enfermedades de base. Existente, claro. El tercer tema que tocamos en profundidad hoy es el pase sanitario, que me parece que es lo que está dando la respuesta necesaria para poder producir la vacunación de los no vacunados. Bueno, y ahí aparece, recién mencionabas a la política, y ahí el control del Estado, ¿no? Porque y también la política, porque hay un pedido otra vez de judicialización del pase sanitario por parte de juntas. Claro. Se han juntado otra vez para eso. Entonces, estamos en un problema político serio, muy serio, cuando la oposición toma de rehenes a los argentinos para evitar este tema. Yo la verdad es que incluso quiero tirar abajo, lástima que se fue Juana Morín, pero hay algunos datos de cifras que son
al ser totalizantes, no me sacan los chicos de 3 años, por ejemplo. Entonces aparecen 5 millones de no vacunados. Bueno, ¿cuántos son los chicos de 3 años? Chicos de 0 a 14 años son casi 11 millones. Entonces ahí tenemos un porcentaje de vacunación que en el caso de los chiquitos de 3 a 12 están ya en el 50%, pero que estamos recién empezando. Pero en los chicos de 12 a 17 ya estamos avanzando muy firmemente. La Argentina tiene una muralla vacunatoria de una densidad impresionante, que somos el segundo país detrás de Portugal, y que le ha dado una respuesta a esto, pero necesitamos el pase sanitario. ¿Por qué? Y con esto termino esta parte de tu pregunta. Porque el 80 o el 90%, de acuerdo a lo que tomes que son pocos los que hay hoy. Hoy, para que tengan ustedes idea, 20% de las terapias que decimos que están ocupadas el 40 y pico, el 20% son COVID. El resto no. O sea que bueno, tenemos que dar datos. Sí, claro. Tenemos que dar datos específicos. Claro. Porque si no, pero perdón, de ese 20%, el 90% son no vacunados y el resto enfermos graves que una bronquitis, una gripe o un COVID los lleva a situaciones críticas. Sofía. Jorge, buenas noches, un placer. Hola. ¿Cómo va? ¿Pase sanitario en las escuelas, sí o no? ¿Hablaron de esto con autoridades? Me interesa tu opinión. Se viene el inicio de clases, hay 2,5 millones de pibes y pibas de 3 a 11 que todavía no empezaron el esquema. ¿Qué opinas? Mira, justamente hoy empezamos a hablar que anticipadamente debería ser necesario tomar una decisión política sobre el tema de la vacunación obligatoria antes del ciclo escolar. Porque esto... ¿Solo para niños y niñas de 3 a 11 o para todo el mundo? La obligatoriedad de la vacunación, si sale obligatoria, es para todo el mundo. Bien. También recomendar el tema de los barbijos y también recomendar las aulas con medidor de anhídrido, esto los CO2, porque si no, hay aulas que no están en condiciones de ser aulas en la Argentina y tener 4 o 5 horas los chicos metidos ahí sin tener ventilación y sin tener medidores. Entonces, barbijo permanente, vacunación obligatoria si logramos destrabar la política y el pase sanitario para todos los lugares donde lo podamos llevar adelante, ¿no? Indudablemente. Bien. Después quiero decir algo de los test, que me parece un tema no menor. Bueno, anote. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, queridísimo? Yo te quería volver sobre el tema del Estado y el liberalismo extremo como el de Milei, porque hoy se conoció la noticia de que Milei está contagiado de COVID, pero a su vez se tuvo que vacunar. Se vacunó para poder viajar, entonces está en juego la obligatoriedad del acceso a ciertos lugares a través de la necesidad de la vacuna y el tema de que Milei se está vacunando gracias a los contribuyentes y al Estado que hacen posible que él se vacune. Está muy bien. ¿O no? Está muy bien. También compró los ATP del Estado, y esto no lo decimos, cuando se presentó como empleado de sus propias empresas. Así que esto también siempre comió de la teta del Estado, perdonen la expresión. Pero además de eso, quiero decirles, porque vos traes un tema interesante, porque alguna gente se puede impresionar con eso, cómo está vacunado y resulta que se contagia. Sí, se contagia, porque en realidad la vacuna lo que hace es disminuir los síntomas. Sabemos que el Omicron es fundamentalmente de vía aérea superiores, no llega como la Delta o las otras al pulmón con tanta facilidad, al alveolo. Y por otro lado, lo que hace la vacuna, cuando más dosis mejor, es menos carga viral, menos contagio, y a su vez disminuir los síntomas, y a su vez evitar la internación, claro, la terapia intensiva y la muerte. Yo quería entrar, es exactamente así, y es buenísima la aclaración, pero yo quería entrar en el terreno político. El Estado que tanto detesta a Milei le va a salvar la vida finalmente. Obviamente, como estamos salvando la vida a muchos que no quieren vacunarse por una cuestión ideológica. Nuestros trabajadores de la salud están agotados. Y además tenemos otro tema que lamento que no esté Martín, porque el otro tema es, por eso lo decía en los testeos, que también se discutió claramente hoy. Nosotros decimos, las colas de testeos son colas infectadas.
Porque va el que tiene síntomas, Claro. el que quiere visitar a la abuela, El el que va a que quiere viajar irse de por las vacaciones y el que es contacto estrecho. Quizás todos esos no sean COVID, entonces nosotros ¿qué hacemos? Nos dedicamos, como dice bien el ministro Keplak, ese extraordinario muchacho que hoy está llevando adelante la salud en la provincia, nos manejamos clínicamente, no por laboratorio. Entonces, toda bien. persona que hoy tiene síntomas, que se testee. Quien no tiene síntomas, que se aísle, si es contacto estrecho, 3 días y empieza a ver su evolución. Si no tiene síntomas, se retoma la actividad. ¿Por qué? Porque los empleadores, y acá va una crítica a un sector del Estado, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que no está asumiendo las responsabilidades que tiene con respecto a los trabajadores desde el punto de vista de la enfermedad profesional, y hemos decidido hoy incluso hablarlo con la CGT de este tema para poder dar fuerza política a una decisión que proteja a los trabajadores y también proteja a las empresas, porque las empresas le pagan a la RT y la RT miran al techo permanentemente. Ahora Rosalía, te quería sumar una pregunta y lo dejo como tema para después. Me parece que es importante porque ahí también cuando aparece en la RT nos dice, bueno, ahí también el rol de la política, ¿eh? Ahí también el rol de la política. Cuando hablamos de la política no hablamos del presidente de la nación solo. Hablamos de todo el gobierno y la responsabilidad de la oposición. Y si no, arrinconarlos políticamente para que alguna vez prioricen la vida, entre otras cosas. Colo. Sí, a ver, pensando en lo que se viene en 2022, ¿es posible que por Omicron o por alguna nueva variante se tenga que cerrar? En este caso hablemos de Omicron, ¿no? Que es lo más pronto. ¿Es posible que se vuelva a cerrar algo de la economía? Y 2, dentro de 4 o 5 meses, ¿deberemos darnos una 4ª dosis? 2 preguntas muy interesantes las tuyas. La primera de ellas, nosotros estamos sufriendo epidemiológica y sanitariamente 1.200 millones de personas en el mundo que están sin vacunar. Esta es una bomba de tiempo que tenemos en toda la humanidad por encima de nuestras cabezas, porque esto demuestra la concentración de la riqueza. La misma concentración de la riqueza es la concentración de las vacunas en 10 países del 78%, y la misma concentración de la riqueza que trae 24.000 muertos de hambre por día hace 10 años promedio. Esto parece que la humanidad mira para otro lado, no se hace responsable. ¿Por qué digo esto? Porque la variante Omicron tenemos la suerte de que sigue siendo COVID-19. Entonces, las plataformas vacunatorias siguen dando respuesta a este tipo de molécula que cambió 32 proteínas para tratar de perforar inmunidades que antes no perforaba, y por eso se hizo más lábil y se va debilitando porque cada vez encuentra más dificultades, y lo voy a decir en castellano para que entienda la audiencia, para comer. Es decir, para parasitar. Necesita parasitar, entonces donde encuentra una dificultad va a ver si encuentra otro universo. Pero no descartamos de que si sigue esta situación de 1.200 millones de personas en el mundo, junto al calentamiento global, junto a aquello que ha provocado la pandemia, no puede aparecer un COVID-22 que nos haga reestudiar nuevamente. Primera pregunta. ¿Qué va a pasar en el 2022? Nosotros pensamos que si sigue predominando la variante Omicron como está predominando, está bloqueando las otras variantes. ¿Bloqueó a Delta ya también? ¿Cómo? ¿Bloqueó a Delta en la Argentina? La ya está ahora? bloqueando, Wow. está avanzando con muchísima fuerza, la está bloqueando. Podemos llegar a eso que ha pasado en Sudáfrica, del pico alto y la caída rápida, lo cual llevaría entonces a una estabilidad que con la plataforma vacunatoria que nos permita avanzar a nosotros, estaríamos ya prácticamente en una posibilidad de prever más adelante una situación favorable de pandemia a endemia, como hablan los españoles. Nosotros hoy no. Hoy tenemos una guerra pandémica donde hemos ganado la batalla de Stalingrado de las vacunas, pero los nazis se están retirando y falta 1 año y pico para... Le digo para que se entienda. Sí, lo del año y pico igual. Sí, yo quiero hacer una pregunta nuevamente de política sanitaria. ¿Pensás en un futuro o según tu percepción, Jorge querido, la vacunación debería ser obligatoria? Es obligatoria, necesariamente va a ser obligatoria. Es decir, nosotros más allá de cómo estemos el día de mañana, que si pasa de pandemia a endemia vayamos a los grupos de riesgo, hoy tenemos necesidad de culminar. Por ahora estamos hablando de esquema completo en segunda dosis y ya tenemos el 20% en tercera dosis. Es decir, dosis de refuerzo que no es lo mismo que tercera dosis.
Ojo. Digo, pero establecer la vacuna contra la COVID de manera obligatoria. Exactamente. Tiene Pero, que ser obligatoria. Perdóname, no entiendo la diferencia entre tercera dosis y Yo refuerzo. sabía que no le ibas a entender, No, por eso te lo dije. la tercera era Porque refuerzo para mí. No, depende. El gobierno comunicó la tercera dosis como aquella para los que se dieron Sinopharm mayores de 50 años. La tercera dosis es para ellos y tercera dosis para todos aquellos que Esas son las de refuerzo. comprometidos. Refuerzos son, porque hemos notado en Sinopharm una disminución del 90 al 70% en la producción de anticuerpos. No nos olvidemos que está la memoria celular de los linfocitos T, que es la que no se mide, y que es que si yo le hago a todos ustedes test de anticuerpos en varicela, no lo van a tener circulante, pero si los ataca la varicela, la memoria del linfocito T Claro, la se bloquea dispara. inmediatamente. Por eso, estos son cuestiones técnicas que a veces hay que explicarla en castellano básico para que se entienda, pero el refuerzo fue para ese sector y fue para los sectores inmunodeprimidos, tratamientos oncológicos, enfermedades autoinmunes, que necesariamente tienen que estar más protegidos porque al ser la infección más importante, de fácil contagio, esos sectores, como dije antes, están severamente comprometidos y una gripe, una bronquitis los lleva a más. La tercera dosis Sí. la dimos, sí, para los trabajadores de la salud, porque ya se había cumplido un año prácticamente, pero todavía no terminó la fase 3, que termina a fin de año, donde vamos a tener el reporte completo para saber cuándo tenemos que vacunar dosis a dosis para conservar Claro, el nivel de porque hay que circulación. recordar eso, las vacunas ya Claro, están en fase por 3, eso ya digo. nos olvidamos de eso. Quiero retomar para que lo charlemos entre las y los 5. Vale, por ahí. Bueno, no está bien. Está bien. Esto de la política, del rol de la política en esto, porque uno ve, y no lo quiero poner como modelo de nada, pero digo, uno ve, yo lo escucho a uno Macron, ¿no? Más allá de lo que puede significar Macron, y dice, yo le quiero joder la vida a los antivacunas. Y vos lo ves de acá y decís, Macron, bravo. Y después ves cómo le dicen adiós, joven, y volvete a tu casa, y vos decís, bravo. Me parece que ahí es importante lo que plantea Jorge. Si la política, insisto, y hablo de toda la política, porque tenés que presentar un proyecto de ley, llevarlo al Congreso, la obligatoriedad, o empezar a tomar algunas medidas. Yo no Yo digo lo que no creo- cerrar empresas, no. Digo, volver a algunas medidas. Yo no sé, digo, me parece que no es un problema para la Argentina hoy los movimientos antivacunas. ¿Tenemos? ¿Cuál? No es un está problema bien. hoy para la Argentina Está bien. los antivacunas. No tenemos ese problema, afortunadamente. Te la Tenemos reformulo. niveles de vacunación A ver, el que esté todo abierto, altísimos. Sofía, el que esté todo abierto, que Bueno, no haya un pero límite para entonces nada. para mí tenemos que discutir eso. Bueno. Para mí hoy, más que la vacunación obligatoria, lo que tenemos que discutir es cómo puede ser que el gobierno no salió a decir vuelvan a ponerse barbijo en la vía pública. Por ejemplo, como mensaje, digo, si bien vas por la calle, la verdad que ves un montón de gente con el barbijo puesto en la vía pública igual, pero como mensaje, ¿cómo no hubo una vuelta atrás, aunque sea así de chiquitita, con algunas medidas de cuidado? Bueno, las dos a la final, ¿no? Digo, medidas precautorias. Claro, claro. Y la vacunación tiene que ser obligatoria. Sí, sí, o sea, así es, ¿a así qué es. estamos jugando? Yo me la imagino... Porque vos tenés en el medio una población infantil, una población pediátrica que no puede ser vacunada, que son los menores de De 3 tres. años, que están en riesgo Sí. por quienes no se vacunan. Yo imagino en los pibes y pibas de 3 a 11 años el calendario de vacunación anual, digo que está Tiene que incluido en el estar. calendario de vacunación, que es un calendario, cuando tenés un nene de 1 año que le das vacunas una vez por mes, ya ni sabés lo que le estás dando y vas y te lo dice el pediatra y lo das. Claro. Yo creo que esta discusión va a quedar tan perimida. de Sí, acá un pero a par mí de me años. parece, no sé si están de acuerdo, Colo, Cintia, Sofi y Jorge, que es que la necesidad económica del mundo, que nadie puede negar, se ha terminado disfrazando como una medida sanitaria. Quiero decir, cuando vos das la explicación de por qué no vale la pena que todo el mundo se vaya a testear, porque tenés una fila de todos posibles contagiados que a lo mejor por suerte no lo tienen, ahí hay una explicación sanitaria. Ahora, también cuando dicen que en los Estados Unidos un médico que tiene COVID tiene que ir a trabajar. O sea que vos vas con COVID y te atiende un médico que tiene COVID. ¿Por qué? Porque no tienen más médicos. Bien, aquí en la Argentina se estableció que si sos contacto estrecho, bueno, la sensación es, no sé cómo lo ves vos, Jorge, es que en el mundo la necesidad económica se empezó a disfrazar de política sanitaria. Y si esto es así, no salimos más. Eso No es que yo te lo diga en vos, que eso sí parte, que sabes, pero- yo creo que el gobierno se ha manejado en ese sentido con tironeos muy fuertes. Creo que algunas... Hoy te voy a dar otra intimidad de la reunión. Hoy había dos posturas con respecto
a una que planteamos algunos, que es el aforo, volver al aforo en los estadios de fútbol y en los recitales, que me perdonen los futboleros, los chicos y los jóvenes. Pero la verdad es que eso de andar escupiéndose en la cara no sirve de mucho. Por eso yo creo que esta es una discusión que, como bien dice Cintia y vos, es la política la que tiene que dar una respuesta. El barbijo, no puede ser que el barbijo hoy haya sido prácticamente un elemento que incluso se usa mal, porque se usa de la nariz para abajo, cuando en realidad tiene que usarse bien, y con eso yo le diría a los que nos están escuchando, a cualquiera que nos esté escuchando, que le pregunten a sus vecinos, a sus familiares, si durante estos 2 años tuvieron enfermedades respiratorias. Y se van a dar cuenta por qué los coreanos, los japoneses y los chinos, desde hace 10 años, por haber tenido la epidemia del MERS, de la enfermedad respiratoria de Oriente, han ido a una nueva normalidad cuidada, como la que estamos proponiendo nosotros, que en las épocas invernales usemos barbijo y evitamos el 50% de las internaciones. Sí, lo que creo también con respecto a lo que vos decías es que tampoco se puede establecer la falsa dicotomía entre la vida y la economía. O sea, me parece que estoy de acuerdo. Me parece que a esta altura hay una, digo, esta sociedad no resiste ¿no? una cerrazón económica. Por eso preguntaba cuál era el panorama que visoraban para este año, porque en la Argentina particularmente no resiste más un cierre económico, pero ¿qué puede pasar? No lo estamos previendo desde el punto de vista sanitario porque insisto que la muralla vacunatoria es demasiado fuerte, vamos a seguir avanzando. Acá tengo los datos, yo se lo pasé a la producción para que vean los datos de cómo estamos. A mí me resulta difícil esto porque no veo nada, pero no importa. Conmigo vas a morir por igual, Vos también. Sí, no, pero con 2 dosis tenemos. En la cantidad de vacunados. Con 2 dosis tenemos de 3 a 10 de 3 a 12 años 45%. Sí. Con 2 dosis, de 12 a 17 años ya casi el 70%. Imagínense, para arriba tenemos casi el 90%. Sí, pero ahí hay un 30% de niños que no han sido vacunados ni con una dosis. Y tenés además de 0 a 3 años, como bien decía recién Cintia, que son chicos expuestos a los cuales no tenemos respuesta terapéutica. Tenés 2,5 millones de niños que no completaron el esquema y 1,7 que no lo empezaron, si mal no recuerdo. Bueno, vacúnense, por favor. Vacúnense, y yo quiero decirle algo a quien dijo que tenemos, digamos, una baja de porcentaje de gente antivacuna. Es el 3,7, 3,8. Pero cuando lo pones en número, es 1,5 millones de personas, 1.500.000. Es una barbaridad. ¿Te das cuenta? Jorge, gracias por venir, por la claridad y el compromiso de siempre. Gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a la tanda.